Conferencia de la tarde, la inclusión social y educativa como parte de la garantía del derecho a la salud de la población con discapacidad, el papel del maestro. Como invitada tenemos a una gran activista en Colombia por los derechos de las personas con discapacidad, personas de grupos étnicos y diversos en el país, una persona que lidera movimientos sociales en Colombia tan necesarios ahora cuando las políticas públicas van casi en contravía de las realidades sociales y ciudadanas. La doctora Carolina Corcho Mejía es médica de la Universidad de Antioquia, psiquiatra de la Universidad Nacional de Colombia, magíster con estudios políticos, vicepresidenta gremial de la Federación Médica Colombiana, miembro de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T760 por una reforma estructural e integral al sistema de salud, que funge como órgano consultor de la Corte Constitucional de Colombia, es profesora universitaria. Bienvenida, doctora Carolina. Y amiga de Nena. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Algún karma estaré pagando yo con Asoporme, que siempre me ponen a exponer después de Nena, que es excelente expositora. Entonces el público está excitado en su máximo nivel de concentración y llego a hablar yo de estos temas así como tan aburridores a veces, pero bueno. ¿Qué es lo que vamos a discutir? A ver, vamos a discutir, digamos, ciertas dificultades en este momento que ustedes tienen que vivir como maestros en la atención y en la formación de niños y niñas con condición de discapacidad, porque en este momento el problema que tenemos en Colombia es que hay como una disparidad entre el sistema de salud y el sistema educativo, y ustedes lo viven todos los días. Yo soy psiquiatra en ejercicio y he sido psiquiatra del magisterio, he trabajado en el régimen especial, entonces sé lo que ustedes padecen, digamos, día a día, y el peloteo de estos niños van de un lado para otro, y finalmente, como decía Dairo, se construyen políticas públicas que no son claras y que de alguna manera no están diseñadas para las condiciones que ustedes tienen en el aula. Eso es lo que queremos entrar a discutir. Entonces lo primero es que hay que tener un asunto claro. El enfoque que vamos a tener acá es el enfoque del derecho a la salud, ¿cierto? Y cómo el derecho a la salud se liga al derecho a la educación. El derecho a la salud, tal y como lo define en este momento la Constitución política, depende de unos determinantes de la salud, y uno de ellos es la educación. O sea, no hay derecho a la salud sin educación. Y el fenómeno que nosotros estamos observando es que muchos de los niños y niñas son excluidos del sistema educativo porque el maestro no da, y finalmente hay algunas decisiones que uno podría decir, digamos, un poco discutibles y arbitrarias por parte de los directivos de las instituciones educativas, de decir, si el niño no viene acompañado por el sistema de salud con un acompañante terapéutico, o lo que se llama un terapeuta sombra, no es atendido por el sistema educativo. Eso lo vemos nosotros permanentemente en la consulta de psiquiatría. Están llegando niños y niñas excluidos del sistema educativo por estas razones, porque las EPS les han quitado su acompañante terapéutico y no los han recibido, y eso es una realidad que ustedes tienen que vivir. Es decir, el niño está doblemente vulnerado, porque se le excluye. La educación es la entrada para los demás derechos. Ahorita vamos a ver unas cifras de la imposibilidad. Casi que si en este momento nosotros cogiéramos población adulta con condición de discapacidad y le hiciéramos una entrevista laboral, el 90% no podría acceder, porque los niveles de analfabetismo son altísimos, y cuando se le vulnera el derecho a la educación, inmediatamente ya estamos haciendo una progresión para vulnerarle su derecho al trabajo. Entonces ahí es donde viene esa discusión entre el sector educativo y el sector social. Como les digo, nosotros en Colombia tenemos una tradición santanderista. Nosotros tenemos varias de las leyes más avanzadas del mundo en materia de derechos de discapacidad. Tenemos una ley estatutaria de discapacidad. Nosotros somos expertos en hacer leyes. Otra cosa es que se puedan implementar. Tenemos incorporados todos los pactos internacionales de protección de esta población, pero el problema es la implementación. Para abordar, digamos, un poco a los problemas de implementación que tenemos de estas políticas, la siguiente, vamos a mirar cómo se ha redefinido, porque ha habido una redefinición de lo que es el concepto de discapacidad. Y esa redefinición es la que ha inspirado las políticas en Colombia.
Lo primero es que el problema de la discapacidad es histórico. No es lo mismo la discapacidad en la época antigua, donde era atribuido a hechos religiosos, es decir, si usted tenía un niño con una discapacidad sensorial o cualquier tipo de discapacidad, eso era un pecado, eso es porque usted cometió un pecado y usted lo castigan. Y es muy importante porque esto se da en la época antigua, pero ustedes saben que Colombia tiene sectores sociales, escenarios donde todavía operan los imaginarios de la Edad Media, donde todavía opera el pensamiento mágico. Hay zonas rurales y muchos sectores, inclusive en el área urbana, donde se considera esto. Hay un peso específico del padre que cree que esto es un castigo, es una maldición. Hay un caso muy bonito, muy paradigmático, a quienes les gusta el vallenato. ¿Conocen a Leandro Díaz? Leandro Díaz, el gran juglar vallenato, era ciego. Él nace en La Guajira, y cuando él nace en La Guajira, su padre y su madre, hace poco acaban de publicar un libro que se llama Leandro Díaz Hermoso, su padre y su madre consideran que esto es un castigo, que es lo peor, y lo segregan. No lo mandan a la escuela y dicen esto es un karma que tenemos que pasar, tenemos que pagar nosotros haber tenido este muchachito. Y lo que no se daban cuenta, Herótida, su tía, adopta al niño, lo coge y a partir de eso Herótida le empieza a leer historias, novelas, libros. Leandro Díaz se volvió uno de los hombres más cultos de la cultura vallenata, de los juglares vallenatos, porque él decía: yo empecé a construir palabras, empecé a reconstruir imágenes. Él empieza a memorizar palabras y empieza a generar canciones. Digamos que el caso de Leandro Díaz y la vida de Leandro Díaz es un ejemplo de lo que se llama ahora la diversidad funcional, y cómo, digamos, alguien puede ser del orden de lo genial teniendo una discapacidad sensorial y teniendo ese déficit. Pero eso se dio en Colombia y eso se da en Colombia, es decir, hay una concepción cultural que considera que esto puede ser un castigo. Posteriormente llegó la Edad Media, y en la Edad Media la discapacidad se volvió un asunto de marginación, es decir, esta gente no sirve, esta gente hay que llevarla a la mendicidad y simplemente se da el abandono, condición que también, porque el hecho de que estemos en una época contemporánea no quiere decir que en esta época contemporánea no coexistan muchas épocas. Todavía esto está en el imaginario de parte de la humanidad, de que estas son personas que hay que desechar y terminan en condiciones de mendicidad. Luego viene el siglo XVIII y XIX. Esto es muy importante entenderlo porque a partir de esto es que vamos a entender la discusión con el sistema de salud. En el siglo XVIII es donde aparece ya el modelo médico con todo su resplandor, porque la medicina logra explicar evidentemente muchas de las patologías que subyacen, porque ustedes saben, por ejemplo, que en estas épocas anteriores de la Edad Media se consideraban que estas personas estaban poseídas por espíritus o que había, digamos, una explicación mágica. Ya entra la medicina a explicar qué es lo que está pasando en las diferentes discapacidades, las sensoriales, las deficitarias, cognitivas, las que son de tipo mental, y entra con mucha fuerza el modelo médico. Eso sigue ahí en la cabeza porque en la concepción de nuestra sociedad dicen: esto es un problema médico, esto no es un problema del sector educativo, esto lo tiene que resolver es un médico, porque claro, hubo 2 siglos donde la humanidad estuvo considerando que estas personas pueden ser funcionales pero se tienen que rehabilitar. Aparecen, digamos, las disciplinas de la rehabilitación médica, entre esas pues la fisiatría, la psiquiatría. De alguna manera también hace ese trabajo de rehabilitación y dice: esto es una persona enferma. Entonces se patologiza, ya pasa de ser el mendigo a ser el enfermo, y ahí es donde entran los sistemas de salud a operar en este siglo, donde dice: esto es una persona que tiene que estar a cargo del sistema de salud. Eso que estamos diciendo, siglo XVIII y XIX, se comparece con lo que hoy nos dicen muchos rectores, coordinadores, que vamos ahorita a examinar eso con algunos estudios que se han hecho, encuestas y entrevistas a maestros que dicen: hasta que el sistema de salud no me resuelva eso, no recibo al niño. Viene desde esta concepción. Sigamos. Entonces aparece ese modelo médico, pero ese modelo médico, el problema del modelo médico es que es un modelo muy individualizante. Es decir, el modelo médico parte de que el individuo tiene un problema biológico y es un problema de él.
Entonces lo que hay que hacer es rehabilitarlo y ahí tenemos que conseguir fonoaudiólogos, fisioterapeutas. Digamos que es un modelo que tiene una validez, todavía es válido, pues la mayoría de terapias, digamos, de nosotros todavía se enfocan en la rehabilitación del individuo, y ese modelo médico, digamos, tuvo como esa hegemonía, y ese modelo construye tres conceptos. El concepto de deficiencias, es decir, el problema es que un ser humano nace con una deficiencia, sea fisiológica, orgánica, anatómica o psicológica. Ahí, por ejemplo, está la sordera, la esquizofrenia, como una forma de discapacidad, digamos, mental. Pero ese es un concepto. El segundo es el concepto de discapacidad. Es decir, la discapacidad, usted puede tener una deficiencia, pero necesariamente eso no lo discapacita. Pues el ejemplo es Leandro Díaz. Él tenía una deficiencia, pero pues lejos de ser una persona, evidentemente eso le generó discapacidad para muchos asuntos, pero lejos de ser pues una persona vulnerable, cuando es casi un genio del vallenato, que inspiró el vallenato en su mayor esplendor y en su mayor capacidad de componedor, porque ellos decían el componedor, no se decía el compositor, sino el componedor, así era como se manifestaba. Entonces la discapacidad son las restricciones que le genera a ese individuo que tiene esa deficiencia. Entonces no puedo caminar, si la esquizofrenia me aísla, o si por ejemplo tengo un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, no me puedo quedar quieto en un solo segundo y estoy desesperando al maestro por todas partes, el maestro ya no sabe qué hacer con ese niño, se desesperó. Eso, digamos, ya lo que se alude y se denomina como discapacidad. Y ya la minusvalía es que la condición de discapacidad lleva a un deterioro social y económico de la persona. Es decir, ya es, digamos, las condiciones socioeconómicas de la población con condición de discapacidad pues tienden a ser peores, pues porque evidentemente los niveles de dependencia, el gasto de bolsillo de las familias cuando los seguros y los sistemas de salud no asumen las coberturas que tienen que asumir, son altísimas, son ominosas. Hay familias que básicamente se gastan sus recursos para sostener un niño de estos y permanecen permanentemente en la lucha con los sistemas de salud para poder asumir la situación de minusvalía. Entonces esto fue el aporte del modelo médico y eso dominó durante 2 siglos el pensamiento, digamos, y el tratamiento que se hacía, y aún domina, porque nosotros todavía seguimos sobre un manejo médico muy individualista. Los psiquiatras seguimos sobre el problema del individuo y poco se ha desarrollado en este sistema de salud modalidades comunitarias. Ha habido modalidades comunitarias en Bogotá, ustedes las conocen como el RBC, en el sistema de salud, que son los grupos, equipos básicos que se desplazan a cada una de las comunidades para hacer el acompañamiento al cuidador, pero eso ha sido desmontado en Bogotá. Entonces efectivamente, digamos, queda la persona a su envuelta, digamos, solamente con la cita médica y no hay ningún otro tipo de soporte. Continuemos. Pero viene otro modelo, en contraposición y en extremo al modelo médico, que es el modelo social. El modelo social ya dice, es que ya se basa al otro extremo, porque ya dice el problema de la discapacidad es un problema no de atributo individual, sino es el producto de las relaciones sociales. Entonces vienen todas estas discusiones, sin embargo, pues es un modelo que ya se va al extremo, porque entonces ya desconoce los atributos biológicos que efectivamente tiene la discapacidad. Y este modelo es lo que genera un debate, que es un debate muy reciente, de los últimos 30, 40 años, de cómo se crean políticas sociales y legislativas para esta población, que eso ha sido un logro también de la sociedad civil. Cuando se movilizan, bueno, ¿cuáles son las políticas sociales y legislativas que vamos a hacer? La Organización Mundial de la Salud, después de tantas discusiones, solo en el año 2001, hace un reconocimiento de lo siguiente y dice, mire, es que la discapacidad no es solamente el individuo, la discapacidad es la sociedad, porque la sociedad es la que le pone barreras y le hace más difícil a esa persona vivir. El hecho de que el Transmilenio de Bogotá, dígame quién con una discapacidad física puede montar, pues es que así usted no tenga discapacidad física, usted no puede montar el Transmilenio. No es como un buen ejemplo, pero digamos lo que se discute, digamos, en las concepciones liberales,
es que la sociedad tiene que hacer el esfuerzo de dar igualdad de oportunidades a todos los individuos, sean como sean, sea LGTBI, tenga condición de discapacidad, sea negro, indio, de cualquier raza, de cualquier... y eso lo incorpora la OMS. Entonces ahí ya se dice, la sociedad tiene que responder por esa persona y la sociedad se tiene que adaptar a ella. Porque un asunto de lo médico es que lo médico siempre te va a poner al niño o niña entre lo normal y lo anormal. Entonces lo que el papá y muchos maestros están buscando en el consultorio del psiquiatra es que el psiquiatra vaya y le ponga que tiene trastorno. Y lo mejor que le puede pasar, claro, porque el maestro ya se alivia, uy, no, el problema no soy yo, es que este niño tiene trastorno por déficit de atención y hiperactividad, esto no es un problema de la pedagogía. Y claro, evidentemente al niño se le aquieta. Yo sé que hay un debate muy fuerte, pero yo soy defensora de la medicalización de los niños con déficit de atención y hiperactividad, porque pues efectivamente el niño, a partir de medidas normativas, pues, y también con la medicación, el niño progresa. Uno digamos, puede entender eso. Pero un poco el tema de lo médico es lo normal y lo anormal. Entonces la OMS dice, no, pero es que ¿quién define qué es normal y qué es anormal? ¿Era anormal Leandro Díaz? ¿Era anormal? ¿Y normal con respecto a qué? ¿Qué es lo que espera la sociedad de usted? Ese es el asunto, porque ese estigma está acá. Ustedes lo han tenido muchas veces, ese niño no va para ninguna parte. Y esta es desesperanza, ay, no hay mucho que hacer. Entonces, dejémoslo ahí, porque pues hay que. Entonces, digamos que eso es un asunto. Entonces la OMS dice, no, la discapacidad también está en la sociedad, está en el individuo, dentro del modelo médico, pero también está en la sociedad. ¿Y qué buscamos? ¿Qué debe buscar una política pública para estas personas? Lo primero, que esa persona logre un nivel de autonomía. La preocupación y la angustia de todo padre con un niño de estos es, ¿y si yo me muero, qué pasa? O sea, ellos están volcados, obviamente la vida se vuelca hacia ellos. Cuando uno es padre de un niño de esto, la vida de uno ya es ese niño. Están volcados día y noche en función de eso, inclusive se da el abandono también, porque esto es un asunto, digamos, que resulta un intolerable para muchos padres y termina asumiendo la mamá sola. Entonces es el tema del ejercicio de la autonomía. Si yo me muero, ¿cómo se defiende? Eso es lo primero que tiene que buscar una política pública y una intervención desde el punto de vista de la educación y de la salud. Lo segundo es la participación en la toma de decisiones, porque por supuesto, toda política tiene que tener un elemento de participación, pero entonces la gente, no, pero es que este no opina, que va como el paciente psiquiátrico. Al paciente psiquiátrico se asume, no decide, pues nada, decidamos por él, hablemos con la familia, y básicamente es un sujeto pasivo sobre el cual yo puedo actuar, y esa puede ser la actitud de muchos médicos, que efectivamente ocurre, que deciden. Evidentemente hay unos parámetros donde el médico tiene que decidir, porque si la persona no tiene competencia mental para poder tomar decisiones, pero es que no todas las veces que hay un trastorno mental no hay capacidad para decidir, y esa persona tiene todo el derecho a decidir y a participar de las decisiones sobre lo que pasa con él. Lo otro es la garantía de adaptación al entorno, pero la garantía de adaptación al entorno es, les pregunto a ustedes, en sus escuelas ¿cuántos pasadizos hay para que alguien con discapacidad física pueda subir? Ninguno. En las escuelas hay algunas adaptaciones de infraestructura, hay adaptaciones de personal de apoyo para que les ayuden a ustedes. Bueno, esas, digamos, son preguntas que hay que hacerse. Sigamos entonces con los... Y lo otro es aprovechar al máximo las capacidades de las personas. Entonces ya en el 2012, después de todas estas discusiones, la Corte Constitucional acota, en este momento el concepto de discapacidad, lo discutíamos con Dairo recientemente, es un concepto muy revaluado, porque entonces lleva al otro, al proceso de estigmatización, es que usted es discapacitado. Cuando usted le dicen que es discapacitado, eso es como cuando usted le dicen, ustedes no saben el peso que puede tener sobre una familia que un psiquiatra le diga usted tiene esquizofrenia. Eso es demoledor, porque inmediatamente en ese diagnóstico va implícito, usted no va a servir para nada. Y como nosotros no tenemos políticas, por ejemplo, como en los países nórdicos, en Suecia, que en Suecia ya cerraron los manicomios, en Suecia cerraron los manicomios, y en Suecia los psiquiatras operan en unidades cerradas, en extramurales,
donde está unidades cerradas, donde vive la gente y allá va el trabajador social, el psiquiatra y la persona está en su entorno. Porque son políticas, hoy la salud mental, que es uno de los problemas de discapacidad importantes en el mundo, está más en lo extramural y en lo comunitario que en lo hospitalario, menos en Colombia, pues porque en Colombia ya desmontaron todos los sistemas comunitarios, todos los sistemas de atención primaria de salud, estos programas de RBC, donde el psicólogo se desplaza a las comunidades, está en los entornos, en los colegios. Aquí hubo un programa que se llamaba Territorios Saludables en Bogotá, que iba enfocado e iban a apoyar, eso lo desmontaron, pues porque lo que se necesita es, como esto es un sistema de lucro, un sistema de salud de lucro, lo que se necesita es lo que facture. Y lo que factura es la cita con el psiquiatra, porque eso le genera renta al hospital, al sistema, y no que se resuelva el problema de salud. Se desmontó. La política pública de salud mental en Bogotá era de las políticas más avanzadas en este país, cuando estaba con cargo al fondo financiero. Era tener 9.000 funcionarios del sector salud desplegados en todo el territorio bogotano, especialmente en las zonas más vulnerables, desplegados en los espacios públicos, desplegados en los colegios. Esos 9.000 funcionarios terminaron reducidos a 2.000, bajo un argumento que dijeron era que con menos también se podía hacer más. Pues yo no sé cómo con menos se puede hacer más, pero yo creo que 9.000 funcionarios del sector salud, entre psicólogos, se hacen más pues que 2.000, y se redujo casi que a la tercera parte. Entonces ese debate se daba en Colombia y llegamos a la Corte Constitucional del año 2012, que la Corte Constitucional, la gente tiene la idea de que las leyes son cosas abstractas, que son abogados por allá hablando de asuntos que no tienen que ver. La Corte Constitucional, cuando da un fallo, se basa en los consensos de los expertos, recoge el debate científico y el debate social más importante y más actual del momento para poder dictar sus sentencias. En ese momento es donde se dice, vamos a evolucionar del modelo médico. Aquí no podemos seguirle diciendo a esta gente, usted tiene discapacidad, y vamos a entrar a lo que se denomina diversidad funcional. Ahorita vamos a debatir porque eso tiene sus problemas, Betsaida, que era lo que hablábamos ahorita. Ellos construyen lo que se llama la diversidad funcional. Casi que en Colombia uno podría decir que si fuéramos a hablar de esto tendríamos que hablar. Lo que pasa es que lo diverso fue un concepto que acotó la población LGBTI. Usted escucha diverso y se imagina LGBTI, pero lo diverso hace alusión, digamos, a una concepción de que todos somos diferentes y en esa diferencia somos iguales. Y eso fue lo que acotó la Corte Constitucional en ese momento. Y se dice, la discapacidad tiene que tener un reconocimiento social. Y aparece ya al final, con la convención en el 2006, con la Convención de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, el enfoque de derechos. ¿Y qué es el enfoque de derechos? Estas son personas sujeto de derechos. Así como decía ahorita la doctora Nina, son sujetos de derechos, y eso es lo que prevalece hoy en Colombia. Por eso los problemas que vamos a examinar ahorita que ustedes han tenido. Porque por un lado, entonces el rector está enredado porque tiene varios niños y niñas, el maestro está en depresión, está en ansiedad, está en burnout, que la presencia de trastornos depresivos y ansiosos en el magisterio son altísimos. Entonces el maestro está agotado, el rector ya no sabe qué hacer, entonces termina vulnerando el derecho, expulsando al niño. Se lo palotea al sistema de salud, y el sistema de salud, la EPS, dice que no, que eso le corresponde al sistema educativo. Esa es la discusión que en este momento hay con las terapias ABA. Recientemente, las EPS, apoyadas por el gobierno, han tomado la decisión de que el acompañamiento terapéutico no tiene por qué cubrirlo el sistema de salud. Ellos dicen que el acompañamiento terapéutico debe ser un asunto del sistema educativo, ¿cierto? Y por esa vía han empezado a negarle servicios a una cantidad de niños, entonces le aprueban todas las terapias y le quitan el acompañante terapéutico. Como muchos niños necesitan ese acompañante terapéutico para ir a la clase, porque si no va a la clase con el acompañante, entonces el maestro no va a pie con bola, entonces terminan expulsados del sistema educativo. O sea, el niño termina excluido del sistema de salud y excluido del sistema educativo, por doble vía. Y cuando llegan ya, obviamente duran meses. Cuando ya le llegan a uno al consultorio, el niño lleva meses, ya está en un retroceso, está más agresivo, está en un retroceso franco porque fue excluido de los dos sistemas de protección más importantes para esta población. Sigamos.
Entonces, pasemos. Bueno, miren por ejemplo estas cifras del censo del DANE sobre el tema de discapacidad. En Colombia, en el 2005, que esto ya es bastante tiempo, pero ahorita está aumentado, son 400.313 personas con condición de discapacidad menores de 18 años. Es decir, la población que tienen que atender ustedes, que es la que les llega a ustedes. El 9.1% tiene discapacidad motriz. El 14% discapacidad sensorial, sordera, ceguera, el 34% discapacidad cognitiva y el 19.8% discapacidad mental. De esas personas, el 22% están con analfabetismo. La tasa de analfabetismo de la población colombiana alcanza más o menos el 8%, pero en esta población es superior. Es superior y el promedio de años escolares es de 5 años, no pasan la primaria. Entonces eso los vuelve todavía más vulnerables, porque pues imagínese usted dónde va a conseguir trabajo si no puede acceder ni siquiera a la educación superior, y esto es una población bastante importante, o sea, la mayoría solamente alcanzan la primaria. Entonces, bueno, digamos, se calcula que entre 1 y 2% de niños con condición de discapacidad asisten a la escuela, solo el 1%. Eso es una situación de exclusión fuerte. Lo otro es que a partir de todo este discurso del enfoque de derechos, y que esto es un país santanderista, este país tiene las leyes de Dinamarca, pero en Cundinamarca. Entonces aquí se adoptó todo el discurso de, vean señores, aquí no podemos tener el hecho de que usted coja un niño con esta diversidad funcional, por denominarlo en términos de la Corte y la evolución que ha tenido el concepto, y lo ponga en una aula especial con educadores especiales y lo está discriminando. Ese es el concepto, y toda la política pública está sobre eso. Resoluciones, decretos, leyes en este país no permiten que esos niños sean incluidos, entonces terminan generando lo que muchos maestros me han dicho, es la inclusión excluyente, porque los meten al aula, pero el maestro los termina excluyendo por la realidad material de los hechos. ¿Cuál es la realidad material de los hechos? Que tenés 40 niños, tenés ese niño ahí, entonces ¿cuál es la tendencia del maestro? El maestro empieza como, bueno, vamos pasándolo ahí, yo no voy a trazar a todo el grupo pues por dedicarme a este. Entonces se termina trazando más el niño y termina siendo peor de vulnerado, pero la política pública está desconectada de la realidad, porque pues aparte de eso, si vos no, como Secretaría de Educación, que esa es la discusión que tenemos ahorita, no le das apoyos al maestro, porque listo, bueno, hagamos pues, adoptemos este discurso y adoptemos esta concepción de derechos, pero entonces, venga, abramos el debate sobre cuáles son los apoyos que tiene que tener el maestro en el aula de clase, el personal especializado que tiene que ingresar allá. No existe. No existe ese personal especializado. O capacite a ese maestro para que maneje, porque la mayoría no están capacitados. Entonces, y aparte de eso, imagínese usted la diferencia que puede haber de una discapacidad sensorial a una mental. Eso es del cielo a la tierra, pues. Entonces ahí se está generando en este momento lo que se llama una inclusión excluyente, donde el maestro se ve a gafas en esa situación. Pero además, digamos, vamos a mirar aquí, por ejemplo, lo que ha pasado en Colombia. En el año 2011, esto es una publicación de la Revista Colombiana de Psiquiatría, se hizo un estudio con 393 maestros de colegios públicos de Bogotá. Y se les preguntó lo siguiente: ¿cuál es la percepción que usted tiene de preparación para trabajo con escolares con diferentes discapacidades? ¿Me siento preparado para educar estudiantes con discapacidad física? Respondieron el 28% apenas. ¿Me siento preparado para educar estudiantes con discapacidad sensorial? Solo el 19%. ¿Y me siento preparado para educar estudiantes con discapacidad mental cognitiva? 19%. ¿Me siento preparado para educar estudiantes con problemas emocionales? 45%. Menos del 30% de los maestros manifestaban tener la preparación para asumir esto, teniendo en cuenta que lo que se denomina problemas emocionales no necesariamente es una discapacidad. Es decir, la mayoría de maestros, en menos del 20%, no saben cómo manejar estos temas y les corresponde porque les obliga la ley. Entonces ahí hay una discusión. Sigamos con la otra pregunta que les hicieron.
Preparación para trabajar con estudiantes con discapacidad y género del docente. Me siento preparado para educar a estudiantes con discapacidad física. Fíjense que aquí los docentes hombres mayoritariamente dicen sí, en un 34% por encima de las mujeres. Claro, la discapacidad física puede ser más fácil de manejar, porque no compromete lo cognitivo, no compromete los procesos del aprendizaje, entonces y los hombres se sienten más empoderados. Discapacidad sensorial, 19 y 24%, los maestros hombres se sienten más capacitados. Discapacidad mental, ahí viene el problema, mujeres el 20%, y miren que en esto de la discapacidad mental se ve un porcentaje bastante bajo, porque es que es el asunto de lidiar. Lo cognitivo altera los procesos del aprendizaje, pero cuando hablamos de lo mental también se altera la conducta, el comportamiento, la conexión, la comunicación, como pasa con el autismo, los niños agresivos, inquietos. Entonces, esto, digamos, sí que menos lo manejan. Y me siento preparado para educar a estudiantes con problemas emocionales. Ahí sí volvemos al 47%, pero volvemos a insistir, ese 47% pues frente a asuntos, porque muchos de los problemas emocionales no necesariamente implican discapacidad. Sigamos. Luego dice, preparación para educar a estudiantes con discapacidad de acuerdo al tiempo que lleva el docente laborando, la experiencia que tenga. Y miren este hallazgo tan interesante. Los docentes que llevan tiempo de labor menor de 10 años, que son estas barritas, que son estas grisecitas, aquí, son los que se sienten más preparados para educar a estudiantes tanto en discapacidad física como en discapacidad sensorial, en todas las discapacidades, el docente más joven. Esto daría cuenta de que dentro de los nuevos sistemas de formación educativa, de educación superior, de las facultades de educación, se está introduciendo esto porque estos son debates, digamos, muy contemporáneos. El problema de la diversidad es una lucha de la contemporaneidad. Pues que si usted decía que era gay, o sea, en Grecia todo el mundo era gay, Adriano era gay, los emperadores eran gay, pero pues un discurso sobre la diversidad no era abierto, puede ser un discurso taimado, y el rey así fuera gay se tenía que casar con la duquesa pues que le recomendaba. Entonces estos son discursos muy contemporáneos que ingresan a la educación superior en los sistemas, digamos, de educación superior de los no docentes, pero la gente que ya lleva 30 años en el sistema educativo, ¿alguna vez les hablaron de esto? No les hablaron de esto, no les hablaron. Entonces por eso se refleja que entre usted más tiempo lleve, menos sabe cómo manejar esta población. Entonces ya, digamos, a manera de conclusión, podemos decir que en este momento hay una disparidad entre las políticas públicas. Uno podría discutir, porque inclusive dentro de la discusión de ese estudio se planteó en zona rural, por ejemplo, en zonas dispersas. Ustedes saben cuántas son las zonas dispersas en Colombia, corresponde a medio país, son 22 millones de colombianos, donde tiene que llegar el sistema educativo. En esas zonas, ¿usted por qué no especializa aulas? Especialice aulas donde usted pueda tener docentes más capacitados, docentes que sepan manejar eso, organice por grupos a los niños. Claro, viene la discusión, no, es que lo está discriminando. Sí, pero es que si usted no hace eso, pues le termina excluyendo por la vía de que el maestro los ignora en el aula porque no sabe cómo manejarlos. Estas son discusiones que ustedes como maestros tienen que abrir, porque es una política pública que si bien es avanzada, que si bien puede funcionar, como hablábamos ahorita con Betsaida, en los países nórdicos, pues donde los países nórdicos son increíbles porque allá la figura más importante es el maestro y el médico, y la menos importante es el abogado. Esto es un país de abogados. En cambio ya los maestros de los niños de la primera infancia, como la primera infancia es tan importante, son gente supremamente especializada en pedagogía, en didáctica, en todas las discusiones, en los países nórdicos. Son los tipos más útiles porque es la primera infancia. En cambio aquí, pues la primera infancia dentro de las políticas, eso como que no interesa mucho. No, es que tenés que cuidar el niño y el desarrollo del niño. Entonces, en ese sentido, había que plantear eso. Si no sería mejor entonces
decir, por ahora nuestro sistema educativo, que aparte de eso, el sistema educativo nuestro escasamente eso funciona para el niño que no tiene las necesidades que tiene este niño. En nuestro sistema educativo tendríamos que hacer una transición, y esa transición convendría que tuviera que entrar unos maestros más especializados a poder apoyar a esos niños por grupos. Yo pienso que esa discusión está abierta y esa discusión hay que darla. Y la otra, ¿me pasas por favor? La otra es, ¿existen procesos de formación para los docentes para la atención de esta población? No, no existen. No existe porque ustedes tienen 1000 capacitaciones sobre todos los procesos curriculares de lo habido y por haber, porque a ustedes les toca estar, que hay que salud sexual y reproductiva, todas las líneas de política que ustedes tienen que incorporar, pero pues entonces esto ya... Y lo otro, y lo dejo como pregunta abierta ya para terminar, es, ustedes que están en ese escenario, ¿qué piensan? ¿Cómo se puede materializar estas leyes, estos decretos, o hay que cambiar estas leyes o estos decretos, o qué es lo que se puede hacer ahí? Lo que sí es inadmisible es que por este limbo que tenemos, esos niños queden por fuera de todo. Yo les cuento que en mi consultorio debo confesar que muchas veces a mí me llegan los papás vueltos nada, me dicen, me sacaron el niño del colegio, doctora, yo le dije, pero es que el niño ya no necesita acompañante terapéutico, pero es que si no tiene el acompañante terapéutico no me lo reciben. Entonces nos toca desde el sistema de salud apoyar al niño, pues porque el niño va a retroceder mucho más si no está en el sistema educativo. Prescribir el acompañante terapéutico para que esté allá, pero digamos la pregunta es, no se puede abandonar, o sea, lo que sí tiene que ser un pacto ético es que no se puede excluir a esta población del sector educativo y tiene que haber un compromiso tanto por parte, es decir, ¿qué aportamos nosotros? ¿Qué aportamos? Y yo he tenido estas discusiones con muchos psiquiatras, porque muchos psiquiatras se enfocan en el modelo médico. El modelo médico es, dentro de la evaluación clínica que le hice, ya no necesita el acompañante. Esa es mi evaluación clínica, sí, pero es que una de las variables y categorías del proceso clínico es la inclusión social, señor. Y a ese niño lo están excluyendo del sistema educativo. Me toca darle el acompañante terapéutico, porque eso es una variable. Eso es una variable, pero eso no es la concepción, porque estas discusiones tampoco se dan al interior de los espacios académicos, médicos, digamos, con este nivel de profundidad, cuando nos toca tomar decisiones éticas, que yo considero que tengo que darle el acompañante para que vuelva, porque yo no puedo decir, esperemos a que el Ministerio de Educación resuelva, que en este momento ya hay un litigio en la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional ya requirió al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, me hacen el favor y me aclaran entonces quién va a asumir esto. Pero mientras que resuelve el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, ni ustedes como maestros, ni nosotros como médicos podemos dejar el garete a estos niños. No los podemos dejar. Así resulte que el protocolo médico no dio mucho para que le pudiéramos poner, pero eso, digamos, es una pregunta que está sobre la mesa y que tenemos los médicos sobre la mesa permanentemente. Entonces yo dejo por ahí, de pronto si ustedes tienen algún comentario, preguntas. Desconocemos los derechos que tienen los niños y por eso nosotros estamos hoy aquí, porque realmente nos preocupan esos niños que tienen ese déficit y queremos de alguna forma poderlos ayudar, ¿sí? Entonces, tú hablas de todo lo que hemos oído en estos 2 días. Por ejemplo, hoy la doctora nos hablaba que si teníamos la persona que nos acompaña, nosotros no tenemos esa persona en el aula, y sin embargo nosotros, dentro de esa cultura colombiana, aprendemos a crear todas esas situaciones diarias en el aula, ¿sí? Entonces, yo creo que realmente nosotros no estamos fuera de ese factor ético que tú hablas. Nosotros, por el contrario, estamos velando por el bienestar del niño, pero entonces yo pregunto, entonces ¿prevalece el bien particular por el general o el general por el particular? Porque es que realmente son situaciones difíciles, o sea, realmente que nosotros estamos día a día en el aula. Yo hoy le decía a la doctora, nosotros, en mi curso, yo tengo 32 estudiantes y tengo 15 estudiantes diagnosticados por diferentes situaciones, unos con trastorno de ansiedad, niños abusados sexualmente, 2 niños con déficit cognitivo, y así cada uno con esas situaciones. Entonces imagínate, esos 15 con relación a los otros 15 en el aula, y a todos les estamos dando respuesta. Y lo último que nosotros de pronto quisiéramos es excluir al niño del aula,
independientemente, pero entonces, mira, no es fácil. O sea, la realidad de las situaciones del día a día en el aula no es fácil y no podemos, o sea, yo no sé, realmente la carga del maestro en Colombia es alta, alta. Entonces, pues realmente cuando nosotros inicialmente hacemos el protocolo, yo hablo desde un colegio distrital, nosotros hacemos las remisiones cuando yo inicio mi diagnóstico, yo evidencio esas situaciones, esos 15 niños que yo te estoy hablando están remitidos a orientación. La orientadora, ella es la orientadora hace todo el protocolo y lo primero que nosotros pedimos es el diagnóstico médico, que nos digan realmente qué tiene el niño, porque pues yo observo en el aula qué hace, ¿sí? Que se tira al piso, que se mete debajo de la mesa, que golpea la mesa, que se nota distraído, entonces yo doy ese informe a la orientadora y ella, que le pega a la orientadora, que muerde a la orientadora, entonces ella remite al médico para que, o los especialistas, al psiquiatra, al pediatra y a cada uno de ellos que nos envíen el diagnóstico primero de qué tiene el niño, de las orientaciones de cómo trabajar con el niño, pero te estoy hablando todo el tiempo, ayer hablábamos de la diversidad, en ese grupo de estudiantes, estoy hablando de los 15 casos críticos, pero yo siempre hablo de que las personas y los niños son como los dedos de la mano, todos totalmente diferentes y todos con una situación, pero yo pienso que, como siempre, como lo han dicho aquí todo el tiempo, es meritorio realmente ser docente y poder ayudar a todos esos niños, ¿sí? Entonces pues yo me quedo como con esa ambivalencia de lo que tú dices, porque pues sí, el niño tiene una situación especial, pero entonces, ¿dónde queda también la salud del maestro y de los otros niños? Me parece estar escuchando hablar a los médicos. Ese mismo dilema tienen los médicos. A ver, yo no estoy planteando eso en blanco y negro, estoy planteando los dilemas y las discusiones, pero la mejor manera de uno enfrentar un problema es plantear una alternativa. ¿Cuál sería la alternativa que tú planteas? Esa es la pregunta, ¿cuál sería la alternativa? Claro, pero te pregunto, frente al dilema que tú planteas que es real, es decir, ningún derecho está por encima del derecho de nadie, se tienen que preservar los derechos de todos, el derecho del maestro, el derecho de todos los niños. Frente a ese dilema, ¿cuál sería la alternativa? Porque tú tampoco, porque vuelvo e insisto, no podemos llegar al punto entonces que los médicos llegan y digan, no, es que por protocolo aquí no podemos mandar el acompañante terapéutico y usted verá ya qué hacen. El problema es el sistema, porque a veces muchos médicos, lo digo pues, dicen, no, este sistema es muy malo y ya no puedo hacer nada. Usted tiene que exigirse en medio, porque entonces digamos, hasta que no haga una reforma del sistema de salud, no voy a hacer nada. La pregunta es, ¿cuál es la alternativa? Bueno, yo tuve la oportunidad de ser directora de ICBF y manejo niños con problemas de autismo. Yo creo que no nos vamos a enfrascar aquí en una discusión de política pública del ministerio. Yo creo que si queremos hacer paz, la vamos a hacer cada uno de lo que sabe hacer. ¿Es así? Bueno, como les dije, me quito el sombrero con ustedes todos. Pero en algún momento, cuando yo empecé a hacer el manejo biomédico nutricional del niño con trastornos generalizados de neurodesarrollo, algún día, pensando en estos niños, se me ocurrió una frase, entre que psiquiatra de pronto, construyamos caminos sin saber destinos. Yo creo que nosotros tenemos es que hacer en cada aula con los niños lo que podamos hacer. Porque si yo tengo un Renault 4 y el vecino tiene un Mercedes, ¿voy a dejar de disfrutar el Renault 4 pensando en el Mercedes del vecino? No. ¿Cierto? Entonces yo personalmente creo, aquí en la cocina mía, que hoy ustedes se van a ver con un poquito más de herramientas, ¿verdad? Seguramente ustedes el lunes ya son otras profesoras, otras.
No es que quieran comprarse el Mercedes, pero usted dice, es posible que no me compre el Mercedes, pero puedo pasar un Renault 9, ¿verdad? En algún momento. Un paso tras otro paso. No se metan una carga en la espalda que no pueden llevar. Las políticas del Estado no las vamos a cambiar, díganos otras dos, yo más vieja que ella, con la ley 100. A ver, gana más la manicurista mía que yo en una consulta. ¿Es así o no? ¿Y cree que voy a atender mal al niño porque me paga mal el sistema? No. Yo tengo que hacer la medicina con el que me paga el sistema mal y con el que me ayuda a pagar la consulta privada, ¿cierto? Y ese es el equilibrio para llegar a mi casa feliz de lo que estoy haciendo. Entonces, las herramientas existen, trabajen con lo que tienen y hoy ya son otras profesoras. Pero no entren en esa angustia, el mejor ejemplo. Yo tengo un Renault 4 y el vecino un Mercedes y todos los días, ay, ¿cuánto se ve que No, ande con su Mercedes, con su Renault 4, disfrútelo. Y me pareció su postura, no es fácil, yo sé lo que usted está diciendo, porque yo tengo pacientes que se suben a la lámpara, pero yo, señora, cuidado, déjelo, señora, aquí no hay nada que romper. ¿Ah? Bueno, sí, pero tú tienes que... Es que cuando me dices que yo no puedo sacrificar a 18 por 1, ¿y dónde está el amor? No sé cuál será su religión, pero acuérdese de Jesús, ¿cierto? Por eso, entonces yo no puedo sacrificar a uno y que por los 18 no. Yo tengo que meter a ese uno dentro de los 18 y cada uno va a ser el profesor de ese que tiene dificultades. Y para terminar la intervención, siempre digan los papás, no diga por qué Dios me mandó a este niño, para qué, usted tenía que crecer y esta era la oportunidad. Y los mejores maestros de sus alumnos con dificultades son sus alumnos, no usted. Claro. Y lo otro es que hay una cosa que yo les digo a los papás. ¿Usted quiere que sea médico? ¿Que sea ingeniero? ¿Para qué? Lo importante es que sea funcional y que sea feliz. ¿Me entiende? ¿Qué importa que no sepa la ecuación 2 por 2, 4? ¿Eso qué importa? Pero que sea capaz de ir a un cine y no se angustie. Que sea capaz de sentarse en un restaurante y coma tranquilo. Que sea capaz de socializar. El resto me importa lo que sabemos. Entonces, eso es lo que yo, aquí detrás de bambalina, porque no soy profesora de preescolar, pero atiendo pacientes. Yo ese talento para ser bachiller y seguramente vamos a ver en qué se va, cómo lo podemos enrumbar. La hermana pasó en medicina, a ver, la hermana mayor va a ser médica. Y yo dije a los papás, ojalá aprenda a poner un tornillo, que va a ganar más plata que la hermana médica. Pero cuando el técnico sabe un solo tornillo y es el único que lo sabe poner, le va mejor. Entonces uno tiene es que sea funcional, pero que haya un corazón grande en el aula, dentro de los amigos, en la casa. Y es una palabra que no me gusta, pero se usa, la sombra. Hay colegios que no les gusta la sombra, otros que sí. Hombre, si tiene posibilidad de la sombra y lo logran con tutela, acepte la sombra, porque le vas a felicitar un poquito, y no como le dicen que son un estorbo. Las sombras no son estorbo, por favor. Denle la oportunidad, también es un trabajo lindo para la señora, y son educadores especiales. Ustedes aprenden de ellas también. Entonces ahora se les dio por no aceptar la sombra. A ver, ¿sí me entienden? Entonces, mi único consejo es ese: trabajen con lo que tienen y con un corazón bien grande. Cuando yo me volví experta en enfermedades crónicas, mi profesora, que en paz descanse, me dijo, para que seas buena en esto, lo único que tienes que tener es pasión, con un corazón grande. Y con eso termino. Bueno, para cerrar y hacer, digamos, algunas aclaraciones sobre los que han planteado, mira, hay un asunto, estas definiciones que ha hecho la política pública de diversidad funcional sirven, digamos, para poder tener una concepción de que estos niños pueden mejorar, que pueden generar algún proyecto de vida, que no todos tenemos que tener un proyecto de vida, pero son muy malas
frente a los sistemas de protección social y sistemas educativos, porque paradójicamente nosotros tenemos que poner un diagnóstico para que los sistemas de protección respondan. Eso es lo que nos pasa con las poblaciones LGTBI. Cuando yo voy a dar conferencias sobre población LGTBI, hablo del trastorno de identidad de género y gritan, ¡ay, pero cómo que somos trastornados! Claro, pero si yo le quito el diagnóstico de trastorno de identidad de género, la EPS no le va a reconocer la reasignación de sexo. Entonces es una contradicción, porque todo el sistema está diseñado, pues la concepción es, busquémosle a los niños la posibilidad de que el niño ejerza un proyecto de vida, diferencial, único, pero por otro lado hay que diagnosticarlo. Esa, digamos, es una de las contradicciones. Lo segundo va muy en el sentido de Nena, en que esto me hace acordar mucho de un caso recientemente que hubo de un médico que fue acusado, eso salió en todos los medios de comunicación. Este médico fue acusado por la muerte de un periodista que fue el paseo de la muerte, entonces salieron los médicos en el Facebook diciendo, pero si a nosotros no nos pagan, este sistema es muy malo, las EPS son malas y no sé qué, y salieron pues a hacer todo un twitterazo en defensa pues del colega. El colega me llama, yo le digo, usted tiene que responder en lo que usted le toca hacer. Usted no puede excusarse en que el sistema de salud es corrupto, que la EPS no le pagó, que no le pagó, porque entonces ¿con qué confianza le vamos a hablar a la población? Nosotros como médicos tenemos que darle confianza a la población, aquí estamos. Nos paguen o no nos paguen, las EPS sean corruptas o no corruptas, usted tiene que cumplir éticamente. Lo tiene que hacer y tiene que comparecer a los tribunales, compañeros. Así. Tiene que comparecer a los tribunales, demostrar su inocencia, dar la cara, y allá las barras bravas estarán quejándose que es que se victimizan, que no nos pagan. Eso es otro debate. Si quiere luego debatimos la política laboral de los médicos, pero ética y disciplinariamente usted tiene que responder y hacer lo que tiene que hacer. El sistema no lo excusa. Ese, digamos, obviamente me gané pues ahí la pelea, que claro, pues porque todo el mundo quería era que nosotros nos sumáramos a las barras bravas a decir que el problema era el EPS y que el médico no tenía que responder. Ese mismo llamado lo hago como maestro. Hay que hacer lo que hay que hacer. Así el sistema educativo no funciona, ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y desde el punto de vista colectivo de las políticas públicas, ustedes tienen una ventaja que nosotros no tenemos. Ustedes en este país son el único sindicato, el sindicato más fuerte de este país se llama FECODE. Pero FECODE además no solamente es un sindicato, sino que FECODE, en la medida que cada que discute también el tema de la calidad de educación, la cobertura, tiene la doble condición de tener mucha fuerza, de tener mucha representatividad y de no solamente estar peleando por el sueldo de ustedes, sino que ustedes cuando salen a las calles, marchas, se movilizan, también están hablando de la educación. El último paro de FECODE no solamente fue que el maestro le paguen o por la salud de los maestros porque no funciona, sino también por la cobertura y la calidad. Eso lo tiene solo el magisterio en Colombia. Ustedes como sociedad civil tienen un poder de negociación que nosotros no tenemos. Entonces eso sí hay que aprovecharlo para que ustedes también canalicen estas discusiones, para que el sistema educativo provea los apoyos, provea la conexión que tiene que ver con el sistema de salud. Y ustedes tienen los medios para hacerlo, los médicos no, porque los médicos estamos despolitizados, los médicos nos creímos de que éramos una élite por allá y terminamos siendo una élite pauperizada, desorganizada, sin capacidad de gestión política, ni de gestión como sociedad civil, nada. Ustedes sí lo tienen. Ustedes no son para nada vulnerables como colectivos, tienen un poder de negociación. Entonces si uno construye todo esto, porque lo que nos pasa a nosotros es que nos quedamos en la queja del uno al uno, no, construye un documento de propuesta de cómo es que la Secretaría de Educación tiene que responder con los apoyos y cómo conectamos con el sistema de salud. Eso se puede hacer. Y existe una herramienta en este país que se llama la tutela. Los padres a través de la tutela también pueden acceder a esas citas médicas y ustedes pueden dar esas orientaciones pequeñitas, no les gasta mucho tiempo, usted no se va a desgastar más ahí, pero usted también le puede explicar a los padres, porque ustedes tienen un poder inmenso sobre los padres de familia. Ustedes tienen el poder del cura, el médico, el maestro, tienen un poder inmenso también para ayudarle a los padres, para que los padres logren luchar esos derechos y lograr que estos niños se queden ahí. Entonces, bueno, yo termino por ahí y bueno, muchísimas gracias.